si alguien antes de la palabra al secretario, que la temática que va a tratar hoy día, el doctor Río, nos acompaña el senador Sebastián Paiter, está en la Comisión de Salud de la Cámara, la Comisión de Deporte, Adulto Mayor y la Comisión de Discapacidad. Está en este tema que va a tratar todo el biólogo. Me interesa, por lo tanto. Muchas gracias, senador, por acompañarnos. Para esta reunión ha dado a escuchar los siguientes académicos: la doctora Jimena Aguilera, ministro de Salud; el doctor Fernando Lanas, doctor Jorge Las Heras, doctor Sergio Mejano, doctor Arnoldo Quesada. Ahora corresponde a la conferencia habitual de nuestra reunión ordinaria, que se ha dado por el doctor Fernando Pío, académico honorario, y con el tema ¿por qué continúa aumentando la obesidad infantil en Chile? Doctor Pío. Bueno, en primer lugar quería agradecer el honor de poder dar esta conferencia aquí en la Academia de Medicina. Quería agradecer la presencia de ustedes en un día frío, pero con sol, afortunadamente. Y esperar poder darles una idea general de cuál es el problema hoy día, de la obesidad en general, la obesidad infantil, y también un poco de la situación de salud en la que estamos. Y por eso vamos a comenzar, ¿no es cierto?, mostrando cuáles han sido los cambios que ha tenido Chile desde el punto de vista epidemiológico, o sea, de qué se enferma y se muere la gente. ¿Y por qué? Vamos a hacerlo por dos razones. Una, porque falta en las políticas de salud el componente de saber qué pasa con los pacientes, de qué se enferma y se muere la gente. Si ustedes analizan todas las discusiones en política de salud, en el último lugar está el tema de qué nos estamos enfermando, qué es lo que nos está pasando como sociedad desde el punto de vista de las causas de enfermedad, las causas de muerte y el bienestar de la población, por supuesto. Bueno, este cambio epidemiológico lo hemos venido trabajando con la doctora Albala y no solo lo hemos descrito, sino que lo hemos vivido, ¿no? O sea, en la década del 60 y 70, ¿no es cierto? Claramente había un predominio de las enfermedades materno-infantiles con una altísima mortalidad infantil. Nadie se acuerda, pero el año 1960 la mortalidad infantil en Chile fue de 160 por cada 1000 nacidos vivos. Hoy día es 6 a 7. Alta prevalencia de bajo peso al nacer. 25% de los niños que nacían tenían bajo peso al nacer. Había alta desnutrición en los 60. Las encuestas que se hicieron en la época daban un 30% de desnutrición en general. Y predominaban claramente las enfermedades infecciosas, por supuesto la desnutrición y déficit de micronutrientes. En la década del 80, finales del 80, gracias a una serie de políticas públicas muy bien implementadas, como son, por ejemplo, la dotación de agua potable en el país. En el año 70, solo la mitad de las casas en las ciudades tenía agua potable al interior de la casa. La mitad. Y hoy día eso es el 100% hace bastante rato. ¿Por qué? Porque hubo una inversión muy fuerte entre el 60 y 70 del BID, fundamentalmente para dotar de agua potable al país, alcantarillado, etcétera, y eso disminuyó la mortalidad infantil de 160 en el año 60 a 20 el año 1980-82. Entonces, esos son tremendos logros que hubo en esa época, en los cuales, por supuesto, contribuyó la parte médica. Hubo un Servicio Nacional de Salud que tenía una amplísima cobertura, más del 80% de los niños eran controlados en los controles prenatales, en los controles de salud. Las madres eran controladas en más de un 80-90% de los controles prenatales. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, evidentemente la mortalidad materna también bajó. La desnutrición, todos conocen el caso de Chile en la desnutrición, que no lo voy a repetir. Y todo eso hizo que en muy poco tiempo, en un periodo de menos de 20 años, pasáramos de una situación de pretransición epidemiológica a una de post-transición caracterizada por predominio de enfermedades perinatales, congénitas, accidentes, y por supuesto las crónicas no transmisibles, y prácticamente las otras desaparecieron del mapa epidemiológico del país. Este es uno de los cambios más rápidos que ha existido a nivel mundial. Y eso es muy importante porque en la década del 90, cuando ya estábamos en la post-transición epidemiológica, las políticas de salud, por no preocuparse de estos temas, seguían focalizadas en los temas materno-infantiles. El año 95, digamos,
las prioridades que le daban a los servicios de salud desde el Ministerio de Salud eran vacunación, bajar la desnutrición, bajar la mortalidad infantil, cuando ya no existía. Entonces, esos desfases, ¿no? Esa falta de correlación entre lo que pasa con la población en las enfermedades y las políticas de salud en Chile le han costado bastante caro al país. Y hoy día creemos nosotros que está pasando algo semejante, como les voy a explicar. Bueno, existía, ¿no es cierto?, la pretransición, transición y posttransición. El año 86, un señor Olansky, polaco, que vive en Nueva York, gran investigador, describió que podía haber una cuarta fase, ¿no?, que no terminaba con la posttransición. Y esa cuarta fase se iba a caracterizar por una posttransición prolongada, con población muy envejecida, donde en primer lugar iban a estar los cánceres como causa de muerte, pero además iba a haber un aumento importante de las enfermedades degenerativas, neurológicas, ¿no es cierto?, las demencias y los problemas de salud mental. Nadie le dio ninguna importancia a esto. Tal es así que yo revisé las publicaciones. Este señor Olansky tiene 1100 publicaciones, ¿no? Los títulos, por supuesto, ¿no? Nunca más encontré algo relacionado con esto. O sea, se deprimió, porque como nadie nunca más apareció. Pero resulta que, ¿qué nos pasó a nosotros? Estábamos en la post-transición epidemiológica y resulta que entre el 2009 y 2019 cambia nuestro perfil, en el sentido que los cánceres pasan a ser la primera causa de muerte, ¿no es cierto? Y las cardiovasculares al segundo, la diabetes pasa a ser muy importante, con la consecuencia que todos conocemos, ¿no es cierto?, del daño renal, ¿no? El doctor Ressel me puede corregir, pero más del 50% de las diálisis en Chile son en pacientes diabéticos, ¿no? Entonces, y las neurológicas que estaban en el sexto lugar pasan al quinto lugar. O sea, se va estructurando la post-transición epidemiológica prolongada o cuarta fase de Olansky. Pero ¿qué pasa? El año 2019, justamente, al final, a los inicios del 2020, en Chile desde el 3 de marzo del 2020, se inicia, ¿no es cierto?, la pandemia de coronavirus. Y esta pandemia de coronavirus cambia nuestro perfil epidemiológico. ¿Qué pasa en la pandemia? Bueno, primero que la alimentación se hace más grave todavía, la parte no saludable, que lo que estábamos antes, ¿eh? O sea, uno pensaría que la gente al quedarse en la casa iba a cocinar cosas, digamos, más saludables, a aprovechar de hacer cazuelas, charquicanes, guiso, etc. No. Lo que más hicieron fue hornear, ¿eh? Hacer galletas, queques, cúgenes, etc. Continuó, ¿no es cierto?, el predominio de la AFP, ¿no? El AFP es como le denomina la gente a nivel, digamos, popular, el tema de la alimentación que tiene la familia, que se basa en arroz, fideo y papa, ¿no? Eso lo aprendimos en grupos focales. Nosotros no sabíamos lo que era la AFP, y en los grupos focales nos salió que, no, doctor, nosotros cocinamos AFP. Bueno, eso es. Eso siguió. Por supuesto, disminuyó el consumo de verdura y fruta. Las ferias libres dejaron de funcionar por un tiempo. Afortunadamente se abrieron después de varios intentos, digamos, en la mitad de la pandemia. Y hubo, ustedes saben que se repartió, digamos, cajas de alimentos, y ahí se repartieron legumbres y se repartió atún en tarro también. Entonces ahí es la única vez que comieron pescado y que comieron legumbres. Después ya nunca más. Ustedes saben que la legumbre hoy día prácticamente no se consume en Chile, 2 a 3 kilos por habitante al año, contra 90 o 95 kilos de pan por habitante al año. Disminuyó la actividad física, ¿no es cierto?, por el confinamiento, y este es un tema muy importante, el uso de las pantallas, ¿no? El uso de las pantallas, hay un estudio muy bien hecho de la Universidad de Concepción que muestra que los niños antes de la pandemia veían 90 minutos al día de pantalla. Después de la pandemia, 191 minutos promedio. Y obviamente debe ser mucho más, ¿no? Y todos sabemos, ¿no es cierto?, aumentaron los problemas de salud mental en un nivel muy importante, ¿no?, especialmente en niños, adolescentes. Ustedes las consecuencias se están viendo a nivel de los colegios con todo el problema de violencia escolar que hoy día existe. Y por supuesto aumentó la obesidad en los niños y en los adultos. Y este es un tema que todavía no está, digamos, pasando la cuenta, que es la postergación de la atención de las enfermedades crónicas no transmisibles. Durante 2 años prácticamente no se controlaron, no hubo detección precoz de los cánceres, no hubo control de la hipertensión arterial, o no hubo control de la diabetes, hubo
importantes descompensaciones en hipertensión, en diabéticos y, por supuesto, los cánceres aumentaron. Y se crearon, ¿no es cierto?, las listas de espera que ustedes conocen muy bien en qué situación estamos en el país hoy día. Bueno, pero ¿cuál es la situación actual que queda después de la pandemia? Y esto es muy interesante porque no lo describió Lansky, que es la siguiente. Hubo una disminución de la natalidad en la pandemia, importante. Tasa de fertilidad 1.3, otros dicen 1.5, yo no estoy claro todavía en si es 1.3 o 1.5, bueno, pero está muy baja. O sea, la natalidad en Chile viene disminuyendo de forma muy importante desde los años 90. Y hoy día el tema del hijo único es un tema importante en el país. La población muy envejecida, y aquí puse un paréntesis que me parece muy importante, que en Chile hay más de casi 1.800.000 extranjeros, ¿no?, entre los residentes y los que están irregulares y los otros que no se saben, digamos, ¿no? Y esta población inmigrante es una población joven, ¿no? Tienen, a diferencia de la población chilena, tienen varios niños, no como en Chile que estamos con el hijo único, ¿no? Más del 60% de la familia tienen un hijo, especialmente en el nivel socioeconómico medio y bajo. Y lo otro que tienen es que traen enfermedades que nosotros ya habíamos superado en lo materno-infantil, ¿no? Y eso hace que el sistema de salud tenga que ponerse a tono porque prácticamente 2 millones de personas en una población de 19 millones es importante, ¿no? Entonces, ese es un tema que es relevante considerar. Después, desde el punto de vista epidemiológico, por supuesto, siguieron las crónicas no transmisibles con los problemas de no haberse controlado durante la pandemia, ¿no es cierto? Los problemas de salud mental, los problemas del aumento del cáncer, las enfermedades degenerativas y la demencia, pero al mismo tiempo las enfermedades virales no desaparecieron. Las enfermedades virales están ahí presentes. Hoy día tenemos una epidemia, muy importante de influenza tipo A. Eso lo puedes tú corroborar, digamos, pero hoy día, por lo menos yo he visto clínicamente por lo menos 6 casos en la última semana. Y esas enfermedades virales se mantienen. Entonces se produce una situación muy interesante en que están las crónicas no transmisibles degenerativas más las enfermedades infecciosas, paralelamente, ¿no?, que era lo que caracterizaba la transición epidemiológica. Crónicas no transmisibles más infecciosas, pero de tipo bacteriana, tifoideas, etc. Y en la parte nutricional, evidentemente, la alimentación muy poco saludable, aumentó el sedentarismo y hay un aumento, ¿no es cierto?, claramente del problema de obesidad y diabetes con sus complicaciones, ¿no? Si hiciéramos el mismo ejercicio con las fases de la transición nutricional, tenemos una primera fase, ¿no es cierto?, en que estuvo Chile hasta la década del 80, en que en la dieta predominaban los cereales, claramente el trigo, ¿no?, pan, ¿no?, hasta 110 kilos por habitante al año se comían en esa época. Tubérculos, papa, ¿no?, ¿no es cierto? Y la harina, derivada de los cereales, o sea, el AFP viene de hace mucho tiempo. Deficiencia nutricional en esta época. Pasamos a una época de transición en que aumentó, ¿no es cierto?, la comida rápida. En la década de los 90 se instalaron las cadenas de comida rápida. En la década del 80 no había ninguna cadena de comida rápida. En el 90 se instalaron. Y aumenta el consumo de grasas, azúcares, sal y alimentos procesados. Y aquí hay un periodo que en Chile fue muy corto, que fue desde fines de los 80 y comienzos de los 90, en que coexistieron algunas deficiencias nutricionales y especialmente de micronutrientes a altura y obesidad. Pero desde los 90 en adelante, claramente la alimentación en Chile se mantuvo con un alto contenido de grasas, azúcar y sal, y con un predominio importante de las enfermedades tipo obesidad, diabetes, hiperlipidemia. Y ya la cuarta fase, esto ya está absolutamente establecido. O sea, la dieta predominante hoy día en Chile claramente es la comida rápida. Los aumentos anuales de cantidad de comida rápida es impresionante si uno mira las estadísticas, digamos, de la venta de comida rápida. Y aumenta la obesidad, diabetes y la obesidad infantil. Y para darle un dato general de la situación del país, tenemos las encuestas de salud, que son muy bien hechas, son encuestas representativas a nivel nacional, por regiones, urbano-rural, que se hacen cada 6 años. 2003, 2009, 2016, 2017. Y ustedes ven cómo la obesidad aumentó en forma muy importante en 6 años. Esta es la obesidad total de los mayores de 15 años.
de 23 a 27 y a 34 el año 2016. Y aquí está, digamos, dividido por sobrepeso. Ustedes ven que el sobrepeso se mantuvo alrededor de 38-40% y lo que subió fue la obesidad propiamente tal, que es el índice de masa corporal entre 30 y 40, 21, 25, 31, y la obesidad mórbida, ¿no? De 1.3, 2.3, 3.2. Y paralelo a esto, y esto está siempre demostrado a nivel mundial, está el tema, ¿no es cierto?, de la diabetes que aumenta, digamos, en forma paralela al incremento de la obesidad, ¿no? Desafortunadamente, la encuesta que debió haberse hecho el año 2022, que hubiera sido inmediatamente después de la pandemia, nos hubiese entregado una información riquísima desde el punto de vista de las enfermedades crónicas no transmisibles y, por supuesto, de la obesidad, diabetes, hipertensión, etcétera, no se hizo. Y hasta el momento no se ha hecho. Yo le pedí al doctor Ressler que se lo recordara a la ministra de Salud, ¿no? Pero la verdad hasta el momento no se hace, y esto es muy importante para saber en qué estamos hoy día, especialmente después de la pandemia. Si hacemos una proyección, nada más que con los datos de las 3 encuestas anteriores, que ustedes los tienen aquí, el sobrepeso y obesidad sumados, 74,4. Este dato, ¿no es cierto?, el último dato que tenemos del año 2016, nos hizo ponernos a la cabeza de los países de la OCDE, de la OCDE, ¿no?, en cuanto al sobrepeso y obesidad. Superamos a Estados Unidos. Estados Unidos tiene más obesidad y menos sobrepeso, pero en la suma de los dos, nosotros tenemos 74,4 y ellos tienen 72. Y en obesidad, 34,4, todas estas proyecciones nosotros las habíamos hecho, desde el 2009 al 2016, y el 2016 nos quedamos cortos, habíamos dicho 72 aquí, habíamos dicho 30 acá, y nos resultó más, y aquí habíamos dicho 11. Bueno, esto es lo que uno esperaría si se hace hoy día, ¿no es cierto?, la encuesta. Que en sobrepeso y obesidad estemos por lo menos en un 82%, en obesidad un 42% y en diabetes un 16%. Con lo cual, si esto sigue aumentando en un periodo no muy largo, llegaríamos prácticamente que el 100% de la población chilena va a tener sobrepeso u obesidad, y la obesidad va a estar alrededor del 50% y la diabetes alrededor del 30%. Ustedes me dirán, ¿esto es exagerado? No, esto sucede ya en países pequeños. Hay islas de la Polinesia, ¿no es cierto?, que se han estudiado muy bien desde este punto de vista, que cambiaron su dieta completamente porque empezaron, por ejemplo, la isla de Nauru a vender fosfatos, que era el guano que ellos tenían, lo vendieron y se hicieron ricos, entonces dejaron de producir alimentos locales, importaron los alimentos que eran fundamentalmente cereales, envasados, etc. Y esa isla, la isla de Nauru, que tiene 17.000 habitantes, tiene un 97% de población con sobrepeso y obesidad, y el 71% tiene obesidad propiamente tal. O sea, se puede llegar a estos extremos si no se toman medidas. Y eso con muchas de las islas del Pacífico, Papua Nueva Guinea, Samoa, Guam, etc. Bueno, yendo al tema específico de la obesidad infantil dentro de este marco epidemiológico, obviamente la obesidad infantil, ¿no es cierto?, ha seguido aumentando en forma muy, muy importante. Chile tiene lo que se llama el mapa nutricional, que es un dato muy importante, porque se empezó a tomar el peso para la talla de todos los niños que ingresaban a primer año básico en el año 1987. Y con eso se estableció la obesidad en primer año básico. Estos son los datos de primer año básico. Después se incorporaron otros cursos como prekinder y kinder, cuando ya se incorporaron el prekinder y kinder como obligatorio en el sistema educacional, el quinto básico y el primero medio. Pero siguiendo los de primero básico, tenemos que, obviamente, al final, justo cuando coincide, ¿no es cierto?, el término de la desnutrición en el año 87, hay un aumento, ¿no es cierto?, muy rápido de la obesidad hasta el año 2000. Y ahí se produce lo que se llama un plató. Con la doctora Albala escribió un paper el año 2006 diciendo que entre el 2000 y el 2005 se había establecido el plató, que era lógico. Había primero un aumento muy rápido de la obesidad y después se aplanaba, y que eso era una buena perspectiva en el sentido que ya no iba a seguir aumentando, ¿no? Este paper fue muy bien recibido, muy aplaudido, ¿no? Pero todavía lo citan, ¿no?
Pero, ¿qué pasó después? Después pasó que obviamente siguió aumentando la obesidad en primero básico. Hasta que aquí se produjo una segunda, una especie de caída, que fue exactamente el 2014-2016 y que coincide con la inmigración. Hubo colegios públicos en Santiago en que los niños que llegaban eran fundamentalmente de familias inmigrantes. En esa época fundamentalmente haitianos. Y esos niños no tienen obesidad, claramente, al revés. Y ahí como que bajó un poco, porque no eran pocos, eran muchos. Entonces nos bajó, digamos, el tema de la obesidad a nivel del país. Pero después, ¿no es cierto?, vino el tema de la pandemia. Y en la pandemia hubo un aumento inmediato, el año 2020. Ustedes me van a decir, ¿y cómo se midió el peso y talla, digamos, en primer año básico durante la pandemia? Bueno, lo hicieron vía primero mail y después teléfono y WhatsApp, ¿no es cierto?, con los padres. Se hizo una capacitación de los padres y los padres respondieron con el peso y la talla de los niños. Y se lograron juntar más de 800.000 casos, ¿no?, de los cuales, claro, limpiándolos quedaron 700 y tantos mil. Y eso mostró un aumento del 24,4 a 28%, pero se volvió a hacer el año siguiente, el año 2021, y ahí subió a 35%. Luego se hizo el año 2022, esto ya fue presencial, estas dos fueron, digamos, vía online. Esta fue presencial y ahí bajó a 29%. Y de la última, que es la que dieron a conocer el viernes de la semana pasada, da un 25,1%. Entonces aquí puede haber habido también cambios de tipo metodológico. Y uno, para poder hacer las comparaciones, que son cortes transversales año a año, tiene que tener a lo menos dos requisitos. Uno, que el número de niños que se miden sea relativamente parecido e importante, y el número de niños ha disminuido. La otra característica es que no cambia la metodología, obviamente. No sabemos qué ha pasado acá por estas caídas, pero podría ser que ya se vuelva a estabilizar la situación. Esa parte todavía está en duda. Como te digo, los datos de esto los dieron recién el viernes de la semana pasada. Les muestro esto porque estos son los datos del Ministerio de Salud. ¿Qué pasa con el Ministerio de Salud? El Ministerio de Salud controla a los niños, ¿no es cierto?, en los controles de niños sanos, y ahí les mide la obesidad. Pero estos son niños que son entre 0 y 4 años fundamentalmente, son bastante pequeños. Y cuando son pequeños tienen menos obesidad. Pero, sin embargo, los datos de ellos muestran lo siguiente. Fíjense que el año 2005 había un 7% de obesidad en los niños que reporta el Ministerio de Salud. Y ya el año 2017 estaban en 12%. O sea, hubo un alza también muy, muy importante de la obesidad en los niños. Y estos son los datos, ¿no es cierto?, de la obesidad total, que es la obesidad más, la obesidad, digamos, severa, de los últimos 5 años. Entonces tenemos el 2019 en verde, el 2020 en azul, 2021, ¿no es cierto?, en amarillo, y perdón, 2021 en rojo, 2022 en amarillo, y el último, que es el de la semana pasada, es el 2023. Y ustedes ven que en prekinder hubo un alza importante, ¿no es cierto?, el año 2021, como les comentaba anteriormente con el primero básico. Aquí está el alza del primero básico, y después hubo una disminución en las últimas dos mediciones. Sin embargo, y esto es bien importante por las consecuencias que va a tener a futuro, ¿no?, es que en quinto básico ha aumentado enormemente la obesidad. Y esto tiene que ver con que la obesidad se ha ido desplazando hacia los cursos más superiores. Y lo otro más grave que tenemos acá es el tema de la obesidad severa. Desde el año 2017 se empezó a medir lo que se llama la obesidad severa. ¿Qué es la obesidad severa? Son aquellos niños que de la mediana tienen más de 3 desviaciones estándar hacia el exceso de peso. Entre la mediana y una, normales. Entre 1 y 2 es sobrepeso, y entre 2 y 3, ¿no es cierto?, obesidad. Estos tienen más de 3. O sea, estos son niños que ya pueden tener hipertensión arterial, pueden tener hiperlipidemia, pueden tener resistencia a la insulina.
De hecho, nosotros en el INTA, en la parte que atendemos niños, ¿no es cierto?, que hay un CEDINTA, un centro que atiende niños, desde hace unos 10 años atrás están apareciendo niños con diabetes del adulto, o sea, diabetes 2, a los 7, 8, 9 años. Y eso es muy grave, ¿no? Entonces, si ya tenemos un porcentaje importante de niños, que es aproximadamente un tercio de los niños con obesidad severa, significa que esos niños ya están con problemas de comorbilidades que hay que atender. Imagínense esos niños en un periodo de 10 años más. El doctor Reller dijo en 30 o 40 años más. En 10 años más, esos niños van a ser adultos y van a ser adultos con problemas. Entonces vamos a tener una generación, que es la que viene, muy cerca, en que vamos a tener niños, pero niños muy enfermos, ¿no? Y esos niños van a tener que ser cuidados por sus padres. O sea, que al revés de que los hijos cuidan a los padres van a tener que preocuparse de la enfermedad de los hijos. Y ahí tenemos una situación muy grave que encuentro yo que hay que ponerle atención y no se le ha puesto lo suficiente en qué hacer hoy día con los niños que están con obesidad severa. Que como les decía, son aproximadamente un 8% del total de los niños en el país, lo que no es menor. Y lo otro, que es bastante serio, es esto. Que normalmente en la década del 90 y a comienzos del 2000, nosotros siempre nos llamaba la atención inmensamente de que la obesidad en los mayores de primero medio, digamos, los mayores de 12, 13 años, era muy baja, ¿no? Nosotros teníamos 25% en los niños y teníamos 6% en los niños de primero medio. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, está el tema de la adolescencia, qué sé yo. Pero eso cambió. Ya los niños de primero medio están también con altos niveles de obesidad. Fíjense que el año 2011 tenían 8%, se duplicó al 2017 y hoy día está alrededor del 20%, que es el dato que tiene Estados Unidos. Estados Unidos hace ya más de 10 años o 15 años, los adolescentes de Estados Unidos, un 20% son obesos, ¿no? Y en Chile ya estamos llegando al 20% de obesidad en los adolescentes. O sea, el aumento en talla no les sirve de nada, porque evidentemente el aumento de peso que tienen, que es muy importante, lo compensa. Y eso se ratifica con datos del Ministerio de Salud, que los traje por lo siguiente, porque el Ministerio de Salud tiene un muy buen control prenatal, ¿no? Y llegan muy precozmente las madres a controlarse, y por lo tanto es el estado nutricional inicial, que es un estado nutricional normal. Y aquí tenemos los datos del Ministerio desde el año 2008, ¿no? 7% de obesidad en las adolescentes, o sea, en las gestantes menores de 15 años, que hay un grupo muy importante. Las adolescentes menores de 15 años, ¿no es cierto? 7% el año 2008. Y el año 2019, el doble. Entonces, se ha desplazado la obesidad que antes se veía en pre-kinder, kinder primero, sobre todo en primero básico, se ha desplazado a los de quinto básico y especialmente a los adolescentes. Entonces, hoy día tenemos prácticamente un 20% de los adolescentes con obesidad, ¿no? Lo que significa, doctor Ressler, que en muy poco tiempo más esos adolescentes van a ser adultos y van a tener problemas graves de la obesidad y de las enfermedades derivadas. Bueno, esto es simplemente para mostrarles cuál es la distribución a nivel del país, que esto ha sido clásico, y es muy interesante que en el sur de Chile, desde la 10ª región, no es solo Coyhaique y Punta Arenas, sino que la 10ª región, incluso la 10ª región tiene indicadores más altos que Coyhaique y que Puerto Montt, hacia el sur están las tasas más altas, ¿no es cierto?, de obesidad infantil. En el norte tenemos la zona con menos obesidad infantil. Es una distribución geográfica interesante que hay que revisar. Bueno, y ahora llegamos al tema central de la conferencia, en que uno dice, bueno, ¿y por qué hemos llegado a esto? ¿No? ¿Qué pasó? ¿No? Esto lo mandé una carta al editor en la revista médica, así que está ahí. Y lo que planteamos es lo siguiente. Primero que todo, desafortunadamente no hemos logrado que la población en Chile entienda que la obesidad es un problema grave. No hay conciencia en la población de que esto va a afectar al niño cuando sea adulto, va a tener problemas importantes como morbilidad y que las mismas personas ya adultas tienen problemas. O sea, no hay conciencia en la población y eso es muy grave porque al no haber conciencia la gente no se moviliza y al no movilizarse no presiona y al no presionar no hay políticas públicas.
o no, senador. Sí, ese es un problema muy serio, ¿no? Entonces, realmente todo lo que uno haga o diga en obesidad, si no hay un apoyo de la población, evidentemente las autoridades no van a responder, porque a la gente no le interesa. No es un tema que ellos lo tengan presente, pero sí lo está dañando tremendamente, ¿no? El segundo tema es que Chile, desde el año 80, cuando cambió el Servicio Nacional de Salud por 27 servicios de salud en el país y separó la atención médica clínica de los hospitales de la atención primaria de salud, ¿eh? Ahí claramente ya, y se crearon la ISAPRE, ¿no? Ahí ya la parte preventiva, que la hacía tan bien el Servicio Nacional de Salud, dejó de hacerse, ¿no? Se rompió esta cosa de la prevención y de la comunicación entre el nivel primario, secundario y terciario. Y eso, desde el punto de vista de salud pública, fue extraordinariamente grave, ¿no? Y, por supuesto, ¿no es cierto?, todas las políticas de promoción y prevención han sido, digamos, entre comillas, a la fuerza, ¿no? O sea, la gente en Chile, ¿qué le interesa? Que la atiendan, ¿no? A nadie le interesa que le hagan promoción de hábitos de vida saludable, ni prevenir la cosa. Ellos van al médico o al hospital cuando se enferman, ¿no? Y eso quedó metido adentro de la población y yo creo que cuajó, ¿no?, perfectamente cuando se estableció el auge. El auge, 87 enfermedades prioritarias en lo curativo, ¿no? Entonces, las políticas de promoción que se han hecho, ¿no?, o de prevención nunca han estado como prioridad en el Ministerio de Salud. Y eso es muy importante desde el punto de vista de políticas públicas. Tercero, han existido programas, porque a pesar de eso, se han hecho programas, pero los programas han sido todos de corto plazo, ¿no? Fíjense que el año 98, el Vía Chile se hizo precisamente para enfrentar todos los factores de riesgo de las enfermedades crónicas no transmisibles, que en ese momento ya se habían declarado prioridad recién en el Ministerio de Salud. Se hizo una capacitación en todo el país a los directivos de la Seremi y de los servicios de salud sobre los temas de promoción de salud. Y posteriormente se crearon en cada comuna un Vida Chile local, o sea, un grupo que se preocupaba de la promoción de los estilos de vida saludables, fundamentalmente alimentación, actividad física, prevención del tabaquismo, de los factores psicosociales y los factores ambientales, esos 5 temas. Y bueno, y funcionó relativamente bien hasta el año 2005. El año 2005 se paró, ¿no? O sea, dejaron de citar al Consejo Ejecutivo y esto quedó dentro del ministerio, porque ustedes saben que las políticas quedan, y siguió llegándole dinero directamente a las comunas para sus programas, pero sin una prioridad. Y además se creó otro programa, que fue, ¿no es cierto?, el EGO, ¿no?, que aparece exactamente en 2006. El EGO, Estrategia Global contra la Obesidad, fue un programa comunicacional muy importante. Participó don Francisco, por ejemplo, y estuvo también, ¿no es cierto?, trabajo en las escuelas. 1000 escuelas del país, pero sin ningún apoyo al Ministerio de Educación, y las 1000 escuelas no funcionaron. Se evaluó el 2009 y las evaluaciones las hizo la Universidad de Chile, fueron bastante malas y por lo tanto se suspendió, desapareció. El año 2010 se crea el Elige Vivir Sano, que ustedes lo recordarán, a cargo de la primera dama, de Cecilia Morel. Mucho impacto comunicacional, grandes eventos en todo el país, hubo, ¿no es cierto?, caminatas, hubo maratones, hubo cicletadas, hubo, ¿no es cierto?, todo tipo de actividades públicas. Se trajo a este señor de Finlandia, ¿no es cierto?, etcétera, y duró hasta el 2014. Ahora, se creó una ley en el año 2003, la ley del Elige Vivir Sano. Pero ya el 2015 asume el nuevo gobierno y esto queda absolutamente guardado en el cajón último del Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? Y aparece después, ¿no es cierto?, la ley del etiquetado, que fue muy importante, que se hizo bien en el sentido que se logró tener esta cosa frontal en los alimentos, etcétera, con poca educación. Y bueno, ahí está la ley. Y también han existido otras como el plan contrapeso de la UNAEB, que se inició en 2017 con 50 medidas para combatir la obesidad, de las cuales se lograron implementar 8 o 10, ¿no? Escuelas deportivas integrales del Ministerio del Deporte, otros programas, y hoy día están con Dale Vuelta a la Manzana, no sé si lo han escuchado, que es darle la vuelta a la manzana. Pero son programas pequeños, o sea, no ha habido una política de Estado continua, consistente, como fue en el caso de la desnutrición, ¿no?, claramente, ¿no?
Entonces ese es otro factor muy importante, la discontinuidad de los programas y la falta de una política de Estado continua en el tema que enfrente a fondo el problema. Y el otro tema es que siempre nosotros enfrentamos esto desde uno o dos aspectos. Por ejemplo, las escuelas deportivas integrales, claro, hacer deporte. El plan contrapeso, 50 medidas que tenían que ver fundamentalmente con el plan de alimentación escolar de la JUNAER. El etiquetado, muy importante, pero abarca fundamentalmente alimentos procesados. Porque la comida rápida queda afuera y todo lo demás también queda afuera. El tema de la obesidad es un tema complejo, un tema extraordinariamente complejo. Y es un tema multifactorial. Por lo tanto, hay que enfrentarlo de varios puntos de vista, no solo de la alimentación, de una parte, de la actividad física separado, hay que enfrentarlo por todos los lados. ¿Y cuáles son los factores que tienen que ver con la obesidad? Todo esto que están relatados acá. Y eso no se ha considerado en las políticas públicas. Entonces, sumando todo esto, obviamente la cosa no ha funcionado, ¿no? Y por lo tanto, ¿qué es lo que habría que hacer? Habría que considerar estos factores. Pues estos factores de aquí, ¿no es cierto?, son muy importantes. Voy a señalar algunos, ¿no? Los genéticos, por ejemplo. Se sabe que hay una parte genética, no es la más importante, pero existe, ¿no es cierto? Es decir, 20% de los casos, entre 10 y 20% de los casos tienen una base genética. Y eso hay que considerar. Está el tema gestacional, ¿no?, que es el que se ve en los controles del embarazo. Chile, como les decía, tiene uno de los mejores controles del embarazo a nivel mundial. 11 controles promedio, eso no lo tiene ningún país. Argentina al lado tiene 2 o 3, ¿no? Perú, para qué decir, etc. Y eso no se aprovecha. Y lo gestacional es extraordinariamente importante. Y esta hay evidencia científica. Les puse esta que es de ahora, del 13 de abril del 2024 en el Lancet, que dice que el alto aumento de peso gestacional en mujeres con obesidad se ha asociado con mayores riesgos de trastornos hipertensivos, diabetes, complicaciones en el parto y, esto es muy importante, y obesidad en el recién nacido. Y eso está demostrado. Hay varias evidencias de eso y cada vez son más importantes. Y tenemos las postnatales, que obviamente en la alimentación en el primer año de vida, la lactancia materna, por ejemplo, un factor protector muy importante, tiene mucho que ver con la obesidad que va a tener ese niño. El entorno ambiental y educacional, eso es clarísimo, o sea, dónde está inserto el niño, cómo está la cosa en el jardín infantil, cómo está la parte escolar, etc. El tiempo de pantalla, lo que yo les decía, de 90 a 191 minutos después de la pandemia. Este es un tema tremendamente importante porque es adictivo. De hecho, hay una demanda a las empresas, grandes empresas de tipo Google, etcétera, en Estados Unidos, porque los programas de juego en los niños son adictivos. Y eso hoy día está demandado a nivel de la justicia en los Estados Unidos. Entonces, no sé si a ustedes les ha tocado quitarle la pantalla a un niño, digamos. Una cosa impresionante, o sea, realmente puede pasar cualquier cosa. Después está el tema socioemocional, que se afectó muchísimo con la pandemia, y hoy día nos está teniendo tremendo problema en el sistema educacional chileno. Tenemos lo que es la vida familiar. La vida familiar en Chile se ha alterado tremendamente. Son familias uniparentales, la gran mayoría. Y evidentemente hoy día no se tiene la vida familiar, por ejemplo, alrededor de la comida. Chile reemplazó la cena de la noche por la once. O sea, el 90% de la población en Chile, y estos son datos que nosotros lo hemos medido desde el año 2010 en adelante, el 90% de la población en Chile no cena en la noche, sino que toma once. Entre un 10 y 20% de la población todavía sigue comiendo un plato de comida en la noche y que corresponde a los niveles fundamentalmente medio alto o alto. Pero el resto de la población toma once. O sea, pregúntenle a cualquier persona si come en la noche o toma once. Hagan ustedes una encuesta y van a ver que la once cambió la cena en la noche. Y la once, desgraciadamente, no es una comida familiar. La gente va tomando once en la medida que llega a la casa. O sea, va, abre el refrigerador, saca lo que tiene, agarra un pan y le pone cosas, etc. Entonces ahí tenemos un tema que es el tema de la vida familiar, los horarios en las comidas, por ejemplo, etc. El tema del sueño está tremendamente relacionado. Y esas investigaciones muy bien hechas que muestran que a menor sueño en los niños hay mayor posibilidad de que tengan, digamos, más obesidad. Y eso relacionan ustedes con el tema de las pantallas.
Y tenemos el problema socioeconómico, que obviamente en el sector de nivel socioeconómico bajo o medio, la obesidad es mayor que en el medio que en el alto. En Chile es prácticamente el doble la obesidad en el sector económico bajo, medido por años de educación. Los que tienen menos de 8 años de educación tienen el doble de obesidad que los que tienen 12 años o más, o sea, tienen una educación universitaria. Y eso es un punto tremendamente importante. Y lo sociodemográfico, aquí lo que más importa es el tema de la baja natalidad, el hijo único. Ese hijo único, ¿no es cierto?, se le da todo, ¿no? Claro, si el niño pide tal comida, se le da esa comida. Y especialmente en niveles bajos, en que la gente se recuerda todavía de que en la década del 80, entre el 82 y el 86, pasó hambre, ¿no? Y no tuvo bebidas gaseosas, no tuvo acceso a alimentos procesados, no tuvo acceso a la comida rápida, que aparecieron en los 90. Entonces le dan al niño todo eso que ellos no tuvieron. Y por lo tanto lo del hijo único no es un tema menor, que en Chile no se le ha dado importancia, ¿no? Pero estamos en un nivel exactamente igual que lo que pasó en China, ¿no? Bueno, ¿qué hacer? Bueno, esto hay que trabajarlo en forma multisectorial con todos los sectores que tengan que ver con estos temas, ¿no? Y esto, como te digo, voy a ser muy breve en esta parte para que darle un pantallazo de lo que se podría hacer y sin gran política, sin grandes cambios, solamente haciendo lo que hay que hacer, ¿no? Fíjense en el Ministerio de Salud. Control del embarazo y puerperio, ¿no? ¿Qué pasa con el control del embarazo y puerperio según las cifras del Ministerio de Salud? Llegan al control con 35% de obesidad, lo rojo, 33% sobrepeso, lo azul, y solo un 30% normal, al primer control de embarazo, ¿no? Están los 9 meses en embarazo y al 8º mes del posparto salen con 36,25% de obesidad, o sea, aumentaron. Después de haber estado bajo control durante 17, 18 meses. ¿De qué se hizo en ese periodo? ¿En qué se ocupó el tiempo de los controles prenatales? ¿Qué se conversó con las madres? Bueno, ese es un tema que está pendiente. La promoción de la lactancia materna se hace relativamente bien. Y lo tercero, nosotros hemos tratado de que lo hagan, pero como la atención primaria de salud en Chile también es curativa y no dan tiempo para las acciones preventivas, esto no se hace. Que es controlar el estado nutricional, derivar a los niños de exceso de peso a nutricionistas o médicos, exactamente como se hizo en la desnutrición. ¿Qué se hacía en la desnutrición? Se controlaba el peso y la talla del niño. Si el niño estaba en riesgo de desnutrir, ya sea médico o socioeconómico, se le citaba más frecuentemente y se le daba más leche. Si el niño ya estaba desnutrido, se le hacía un control mucho más frecuente con visita a las casas. Y si estaba en desnutrición severa, se le mandaba a los centros CONIN, ¿no es cierto? Bueno, eso en la obesidad no existe. No existe. O sea, esto que les estoy contando, que es algo que debería estar, no está. Y uno pregunta, ¿cuántas horas dedican la gente en atención primaria a la parte, digamos, de promoción, prevención, etcétera? Cero, porque no están los programas. No hay cómo evaluarlo eso. No está para ser evaluado. Y el otro tema es actividad física en la atención primaria de salud, que es algo que obviamente se podría hacer, porque la atención primaria de salud, ¿no es cierto?, tiene condiciones, espacio, etcétera, como para hacer actividad física con pacientes, que hay un programa que lo hace, que se llama el Vida Sana, pero que no funciona muy bien y que lo hace con las personas que ya están con problemas, que ya están obesas, que ya están con hipertensión o que ya están con diabetes. Vida Sana. Esto ya lo vimos. En el Ministerio de Educación, bueno, esto yo lo voy a decir aquí fuerte y claro. El Ministerio de Educación nunca ha querido, ¿no es cierto?, incorporar en su currículum el tema de la alimentación saludable. Y la actividad física la hace mal o pésimo. Y eso, incluso hubo una ministra de Educación reciente que eliminó la educación física en los 2 últimos años. O sea, ustedes se dan cuenta que qué prioridad tiene el Ministerio de Educación con estos temas. Para ello, no existe el tema de la obesidad infantil. O sea, es como si los niños, ¿no es cierto?, fueran todos normales los que están yendo a clase. Nunca se han preocupado del tema. La única preocupación que han tenido algunos municipios es que los asientos y los escritorios les quedan chicos a los niños. No, en serio. Claro, no caben. En Vitacura, por ejemplo, una municipalidad pudiente, cambiaron todos los, porque resulta que los niños, y eso es de nivel alto, lo que pasa es que van de otras comunas.
etcétera. Entonces, hay un tema ahí que es increíble. El Ministerio de Educación no toma en cuenta, no existe para ello el problema. El PAE, que es un programa de alimentación que es muy importante, está por fuera del Ministerio de Educación. ¿Es de la JUNAEV? No, no es del Ministerio de Educación. Como anécdota, un ministro de Educación, que fuimos a hablar con él, porque nosotros hemos hablado con el Ministerio de Educación muchas veces, y siempre nos han dicho que no, clarísimo. Excepto una vez, el ministro Harald Beyer nos dijo que sí, y él instaló una cátedra que se llama Vida Sana y Salud, que ahí quedó. Pero otro ministro, fuimos a hablar con él y dijo que sí, todo, pero no hizo nada. Y después fue ministro de Desarrollo Social. Entonces yo lo fui a ver cuando era ministro de Desarrollo. Hoy le dije, ¿y podemos volver a tomar el tema de la JUNAEV? ¿Qué es lo que es la JUNAEV? Me dijo. Pero en la Junta sea la que hace yo fui ministro y nunca oí hablar de la JUNAEV, el ministro. O sea, ese es el nivel de desconexión que hay con la JUNAEV, que es lo que tendría que trabajar en el tema de... Bueno, y todo esto es lo que se puede hacer, por ejemplo, en el PAE. Se entrega comida, ¿no es cierto? Es muy bueno, a 3.400.000 niños en todo el país, en las comunas más alejadas. Pero no hay ninguna educación y lo entregan los profesores. Y un 30% del PAE se pierde. El PAE le cuesta al país más de $1.000 millones. O sea, al año se pierden $300 millones. Tan simple como eso. Porque no se lo comen. Los niños comen doble desayuno, toman desayuno en su casa y llegan al colegio y como el desayuno a las 9:30, la mamá les desayuna en la casa, porque aguanta hasta las 9:30, ya. Entonces, desayuno en la casa y después desayuno en el colegio, en un contexto de obesidad. El 35%, o sea, más de un tercio, tiene doble almuerzo. O sea, almuerzan en el colegio. Ahora apagar los micrófonos de los climáticos. El ministro Se enojó el ministro. Bueno, entonces el doble desayuno y doble almuerzo es una realidad. Nosotros lo hemos medido esto varias veces y siempre nos da lo mismo, la misma cifra. Y por supuesto la entrega de fruta y verdura es mínima. Bueno, ¿qué hacen? A ver, ¿ahora pueden andar? Sí, Sí, es que como le tengo que dar el paso. es. Ya. Ahora sí. Gracias. En alimentación, obviamente, el Ministerio de Educación podría hacer muchas cosas. Promover y regular colaciones. Las colaciones, ustedes saben que ya son cualquier cosa. O sea, se han prohibido en muchos colegios los kioscos, pero sigue el contrabando, digamos, en los colegios. O sea, los niños llevan en la mochila, o hay niños que le venden a los otros, etcétera. Y evidentemente no se ha resuelto el tema de las colaciones y la venta de alimentos no saludables al interior de las escuelas. Esto está tan instalado que a mí me tocó ir a Medellín a dar una conferencia, a conversar un tema educacional. Y entonces ahí me comentaron que en uno de los colegios de Medellín habían empezado un contrabando de alimentos no saludables, o sea, todo tipo de... Y bueno, y cómo que raro, dije yo, porque aquí no existía eso. No, no. Bueno, ¿y cómo lo descubrieron? No, lo descubrimos muy fácil, porque el que mandaba y coordinaba todo era el hijo del gerente de Falabella, chileno. O sea, exportó la exportación de alimentos no saludables a Medellín. Eso me tocó verlo a mí, digamos. Y esto entonces pasa en los colegios. Y es un buen negocio, ¿eh? Después, las celebraciones. No sé si ustedes han ido a la escuela, a los colegios, etcétera. Las celebraciones, ¿cómo son? Celebran todos los días cumpleaños. Claro, después celebran el fin del periodo, celebran el del trimestre, el fin de esto, lo demás. ¿Ya? Las celebraciones, a lo menos 2 tortas, digamos, papas fritas y todo lo demás. Y son casi todos los días. Bueno, eso se puede regular. Digamos. Y el otro tema son los huertos escolares que en Chile existen, ya han habido, pero nunca los mantienen en el tiempo. Y el huerto escolar esa es una tremenda herramienta educativa que se ha usado mucho para el tema medioambiental, pero para el tema de la alimentación saludable es fundamental, es crítico. Bueno, en actividad física, señor senador, primero las clases no se hacen. Cualquier cosa... Les aseguro que hoy día no hicieron clases en ningún colegio porque hacía mucho frío. No se hace. Segundo, las clases cuando se hacen
no lo hacen en general profesores de educación física, se hace muy mal. Y tercero, nosotros hemos medido el tiempo de la intensidad. No lo traje de la diapositiva para no aburrirlo, pero la intensidad de la clase es mínima. O sea, de los 90 minutos que juntan dos clases de 45, son entre 10 y 15 minutos de intensidad moderada o severa, que es la que se pide. Por lo tanto, hay que hacer clases con mayor intensidad, hay que hacer, ¿no es cierto?, contratar profesores de educación física, tener un deporte que sea inclusivo y no competitivo, muy importante. Hay muchos niños que no entran, y fíjense, con la prevalencia que tenemos de obesidad, los obesos no van a entrar a hacer deporte, digamos. Pero claro, o sea, no son competitivos ¿no? Después tenemos la actividad de recreación del aire libre en familia, que es algo que se hace en los países, ¿no es cierto?, nórdicos, con tremendo éxito y que es muy importante, ¿no? Hacer que la familia salga con los niños a los parques y no se queden viendo televisión o jugando por las pantallas, ¿no? Y esto en los países nórdicos se hace con cualquier temperatura. Siempre nos decían nosotros cuando íbamos a Punta Arenas, no, es que aquí el frío no podemos salir, ¿no? Bueno, en Finlandia salen hasta -5 grados bajo cero. Después de -5 ya no, claro. Pero hasta -5 bajo cero sale. Depende de la ropa, dicen ellos, no depende del frío. Después tenemos el Ministerio del Deporte, ¿no es cierto?, que tiene algunos programas, pero evidentemente son bastante insuficientes y la mayoría son de fútbol, seamos claros. O sea, hay que hacer otras cosas que no sea fútbol. Y está el tema de seguridad, que es ocupar las plazas en los espacios públicos, que es realmente un tema que no se están ocupando como corresponde, existiendo plazas incluso con equipos. Ustedes los ven, los equipos. En todas las comunas se han instalado equipos para hacer actividad física que no se ocupan. Y ahí está el tema de seguridad. Y por supuesto, de hacer actividades al aire libre del Ministerio del Deporte. El desarrollo social, bueno, tendrían que cumplir la ley nomás. En este país se hace una ley y no se cumple la ley. No sé quién fiscaliza eso. Yo una vez le pregunté a un abogado del Congreso quién fiscalizaba que las leyes se cumplieran. Nadie. O sea, se pueden sacar las leyes que se quieran, pero pueden no cumplirse. O no, no. Implementar plazas Elige Vivir Sano, que existen y que son bien interesantes. Ha habido todo un programa con infraestructura financiado y algunas se hicieron, pero de repente quedaron ahí, ¿no? Y los huertos escolares, que son una tremenda herramienta que hay que fomentar. Y el Ministerio de Agricultura, que siempre se deja de lado en el tema de alimentación. No sé por qué cuando uno habla de alimentación, el Ministerio de Agricultura no aparece, ¿eh? Y es muy importante el Ministerio de Agricultura, porque ellos son los responsables de tener una oferta permanente de alimentos saludables como estos, ¿no es cierto? Y con lo que se llama cadenas cortas, que hoy día es lo que se está promoviendo, que el productor llegue directamente al consumidor. Y educar a los productores y distribuidores en alimentos saludables, que sepan, por ejemplo, los que venden fruta y verdura, que están vendiendo un producto que es tremendamente positivo para la salud y le hagan propaganda a eso cuando ven. Bueno, por último, para terminar, digamos, no aburrirnos más, queríamos señalar que obviamente todo lo anterior es una tarea inmensa, en que hay que adecuar nuestras políticas públicas y seguir fortaleciendo el sistema de salud. Y aquí, insisto, tanto público como privado. Los programas que se han hecho, digamos, en intervenciones en escuela, que se han hecho muchos, han sido en general del sector privado, financiados por el sector privado. Desgraciadamente, como no hay una política pública detrás, estos programas duran 3, 4 años, 5 años y después se acaban. Aumentar la proporción del gasto en salud del PIB. Chile tiene uno de los gastos públicos en salud más bajos de la OCDE y de los países comparables. Tiene alrededor de un 5.6. Y el gasto público para tener actividades de promoción, prevención y atender relativamente bien a la población mínimo es un 8% del producto. Un 8. No sé si estaremos en condiciones de llegar al 8, pero debería ser un 8% por lo menos. Realizar las acciones de promoción y prevención de salud en alimentación y actividad física, disminuir el consumo de tabaco y alcohol, cosa que hay que seguir insistiendo, mejorar el entorno social y ambiental para poder funcionar. Bueno, son cosas, yo diría que bastante claras, pero que en la práctica no se hace. Al primer ministro Felipe González, que estaba en Chile hasta hace poco, ¿no es cierto?, cuando era candidato el año 84, a ser primer ministro por primera vez,
le preguntaron cuál sería el eslogan que él pondría en su campaña. Entonces el tipo se quedó pensando, dijo, que el país funcione. O sea, si funcionáramos como país bien, estas cosas se estarían haciendo. Pero la cosa es que no funcionamos. Algo pasa, que no enfrentamos los temas, que no analizamos los temas y que no hacemos lo que hay que hacer. Entonces, ese es lo último que quería decirle, señor ministro. Señor, perdón, senador, para que se lo diga al ministro. Bueno, muchas gracias. Gracias a los participantes. Presentación. Yo toco el tema de diálisis. Sin duda que el tema de mala alimentación y se influye. El 35% son diabéticos, el resto hipertensos, 50% Ya. es totalmente prevenible. Y se llevan el 25% del presupuesto de clínica. Claro. En 23.000 personas. Segundo, y no solo es eso, como ya vienen con enfermedad arterial, que es multifactorial, yo no sé, pero una parte de la nutrición tiene que ver importantemente en la enfermatosis. Tenemos el drama de pacientes que están en etapa 4 para empezar a diálisis, pero que pueden llegar a diálisis es un número mucho menor porque mueren de enfermedad cardiovascular, están en la etapa 4 de insuficiencia cerebral. Y cuando trasplantamos, tenemos un número no despreciable de enfermos que mueren con riñón funcionando porque se impactaron, por la enfermedad ateromatosa que tenían. O sea, eso lo arrastra toda la vida y se proyecta en esta enfermedad. El segundo comentario, yo no entiendo, y se me quedó claro con poco tiempo que estuve en Suecia, pero estuve en el Karolinska. Allá el pescado es la dieta diaria. Le pone mayonesa rosada y le pone topo de pescado. ¿Ya? Caviar. Claro. En Chile, con la costa que tenemos, el pescado se consume poco, es extremadamente caro. Es algo que yo no lo entiendo realmente. Está incorporado. Quizás la gente del norte que te mostró los cuando yo soy papa, por eso se me ocurrió hacer este comentario, quizás sea la diferencia del sur, ¿ya? Tienen menos vacunas, no tienen poca carne roja y consumen más pescado. Ancestralmente eran comunidades indígenas pescadoras del norte. Puede que haya algo así. Y dos preguntas, una usted y otra, señor senador. Hay modelos de países que han hecho el camino inverso, que teniendo obesidad han hecho un programa que ha funcionado y haya vuelto hacia atrás. O en el modelo de civilización occidental, eso es difícil de alcanzar. Buena pregunta. Ahora, partiendo por la primera parte, lo que usted señala es absolutamente cierto. O sea, de la obesidad derivan todas las otras enfermedades. Y eso es lo grave de la situación. Si tenemos niños con esta obesidad y especialmente con obesidad severa, esos niños en muy poco tiempo más van a tener todas las complicaciones que usted señaló. Y esa es la angustia que a uno le baja, digamos. Que nadie haga nada y estos niños estén ahí y vayan directo al despeñadero. Segundo, el tema de lo que han hecho otros países, está el caso Finlandia. Finlandia controló bien la mortalidad altísima que tenía por cardiovasculares, fundamentalmente infartos miocardios. Y eso lo hizo con una campaña muy bien hecha, liderada por el doctor Pekka Puska, que nosotros conocemos, que ha venido a Chile varias veces, ¿no? Y él, ¿no es cierto?, dirigió desde el Instituto de Salud Pública, ¿no?, esta campaña que significó tres cosas. Uno, cambiaron los hábitos de comer todo derivado de la leche por comer más frutas y verduras y especialmente berries. Cambiaron praderas enteras que estaban dedicadas al pastoreo de los animales, digamos, por cultivos de berries. Esa fue una política importante. Segundo, cambiaron el cocinar con mantequilla. Ellos cocinaban con mantequilla, ¿no?, por el aceite vegetal, ¿no? Ese fue una segunda.
Y tercero, ¿no es cierto?, hicieron una campaña muy fuerte contra el cigarrillo, que en ese momento el cigarrillo estaba en un tope. Entonces, lograron una baja importante y llegaron a los niveles que teníamos los otros países, pero no han disminuido la obesidad. Toma mucho en los nórdicos. La obesidad en ningún país ha disminuido así en forma importante, significativa. Lo que sí hay experiencias interesantes de países que nunca han tenido obesidad y que se mantienen sin obesidad, que es el caso de Japón, Corea del Sur, Singapur. Ellos lo que han hecho es mantener la tradición de la alimentación básica que ellos tenían de siempre, la alimentación ancestral, y eso meterlo a través de los colegios con educación en los colegios, que es fundamental. El caso de Japón, que tiene un programa que se llama Choku-Iyu, que significa la cultura en la alimentación. Ellos a los niños los hacen cocinar, los hacen poner la mesa, los hacen servir la comida, los hacen tener una conversación durante la comida y después levantar la mesa, lavar los platos, todo el proceso. Y eso ha mantenido, digamos, a Japón con un 6% de obesidad, que es un dato muy bajo a nivel mundial. Y lo mismo en Corea del Sur. En Corea del Sur se han preocupado tremendamente a nivel de las escuelas. Hay una experiencia interesante en Ámsterdam, en Holanda, en que el municipio, con el tema de la obesidad, se hizo cargo. Lo que hizo el municipio fue abarcar todo, desde la promoción, ¿no es cierto?, de la alimentación, educación, alimentación saludable, pero también tomar a los niños que ya estaban obesos y ponerlos en talleres, ¿no es cierto?, de alimentación y de actividad física intensivo. Aquellos que tenían más problemas los derivaban a especialistas. Hicieron una cosa integral, desde la promoción de salud hasta la rehabilitación de los obesos más severos. Y ese es un programa interesante que no sé qué resultados tendrá porque es relativamente reciente, debe tener 5 años aproximadamente. Hay ese tipo de experiencia, pero países que hayan logrado enfrentar el tema con éxito, no. ¿Qué dice la OMS frente a eso? La OMS dice lo siguiente: ¿qué ha faltado en el mundo? En el mundo ha faltado, ¿no es cierto?, movilización y conciencia para que los gobiernos tomen acción en esto. Y de hecho, si usted compara con el tabaco, en el tabaco se logró, después de una movilización importante a nivel mundial, que las Naciones Unidas sacara la ley marco de tabaco, que entre comillas, no era posible de hacerlo, pero entre comillas, obligaba a los gobiernos, ¿no es cierto?, a instalar leyes efectivas contra el tabaco. Y eso tuvo un efecto que hoy día todos lo vemos. La cosa del tabaquismo ha cambiado radicalmente. Existen fumadores, pero el tabaquismo ha cambiado radicalmente. Eso no ha pasado con la alimentación, porque hay un fuerte lobby de las empresas de alimentos. Segundo, porque la alimentación no es tan simple como el tabaco de quitar una cosa, sino que aquí es toda una cosa mucho más compleja. Y tercero, porque, ¿no es cierto?, no ha habido, digamos, en los países la prioridad suficiente. Cada vez que se empieza a tratar el tema de la obesidad, aparecen problemas más urgentes en salud que desplazan la obesidad. Eso es lo que dice la OMS frente a. Muchas gracias por ser un paladín del país, quienes te seguimos, ¿no es cierto?, en tu lucha titánica con las cartas permanentes al diario, poniendo el tema. A veces como un Quijote, ¿no? Imagino la frustración, junto con mucha gente del equipo del INTA, todo. Yo creo que se ha logrado generar en la comunidad nuestra, ¿no es cierto? Porque este es un tema, la pandemia es importante en el ambiente de salud, ¿no? Yo creo que no hay ninguna duda. Nos está faltando que efectivamente la población logre, porque se menciona en los medios, se discute y se presenta, pero todavía no es visto como una problemática, y ese es un tema. Va a ser más difícil tratar, a mi manera de ver, la obesidad que la nutrición. La obesidad le estamos quitando placer. Le estamos diciendo a la gente, ¿sabe qué más? Le vamos a quitar algo que le damos placer inmediato. Y en la sociedad actual eso es cada vez más difícil. Entonces, quizás tenemos que pensar bien desde la academia realmente cómo podemos abordar esto de una manera realista. Porque tú has puesto un conjunto de acciones que son todas muy razonables, pero quitarle a la gente la sensación, algo que le causa placer, y a la madre que le está dando placer a sus hijos,
va a ser, es una tarea, es una guerra casi imposible de ganar, a mi manera de ver. Y tenemos que tratar de ver cómo vamos a poder ir creando indentaciones de alguna manera, ir logrando pequeños triunfos. Ujú. Y eso requiere investigación. Eso requiere que nosotros tratemos de ir evaluando con investigación-acción, estudios pilotos, cuáles de las 30 medidas que están planteadas son las que efectivamente podrían tener mayor efecto y las que uno podría, o un gobierno, una autoridad que ya comprometida, obviamente tiene que haber compromisos, si no hay compromiso estamos jodidos. Y esa lucha tiene que ser permanente, hay que seguir con los ministros de Educación y Salud. Pero que nosotros vamos a proponer, mire, por lo menos partamos con estas 3 medidas y mantengamos, no sé, 2, 3 o 4. Para terminar, tú mismo has dicho que es difícil porque no hay experiencias globales, entonces no tenemos que aferrarnos en ese sentido. No hay mucha evidencia de cuál de todas, o a lo mejor sí la hay, cuál de todas las medidas es la más relevante, la segunda, la tercera, la cuarta, pues no está. Entonces, a lo mejor tendríamos que hincarle el diente a eso, y esto va a ser de largo aliento, nos va a sobrar a todos probablemente 30, 40, 50 años. Tengo que ser realista. Pero a lo mejor, y la pregunta va para ti, si te parece razonable que empecemos a trabajar, o ya lo están haciendo de seguro, en cuáles podrían ser las medidas, a lo mejor bajar un poco la ambición y tratar de atacar en forma más focal. Mira, a ver, en cuanto a la focalización del tema, hubo hace 10 años las medidas más costo efectivas se llamaban, ¿no? Y la OMS y la OPS especialmente las pusieron en acción. Y son, te las voy a decir exactamente, impuestos, ¿no es cierto? A la azúcar, etcétera, se ha hecho. Etiquetado, se ha hecho. ¿No? Disminuir la publicidad, se ha hecho. Para los niños, sí, se disminuyó la publicidad. Y estas medidas más costo efectivas no funcionaron. No han funcionado, ¿no? Entonces la cosa es más compleja. Por lo tanto, aquí hay un tema sociocultural antropológico. Y si hay que hacer investigación, hay que hacerla en esa área, en el área sociocultural antropológica. Yo me acuerdo que cuando llegué al INTA había contratado a Monker 2 antropólogos y no me acuerdo qué más, un sociólogo, tenían un grupito, ¿no? Porque él quería saber qué pensaba la gente en el nivel socioeconómico bajo, ¿no? Frente al tema de la desnutrición. Y estos antropólogos se fueron a vivir en la casa, que es el método antropológico de observación presente. Y ahí entendieron qué pasaba con la desnutrición a nivel de las casas. Bueno, no estoy llegando a ese extremo en el caso de la obesidad, pero yo creo que aquí lo que falta es la investigación desde el punto de vista de ciencias sociales. Nosotros, ¿no? Desde el punto de vista de la investigación biomédica, estamos claritos, no hay ni una posibilidad. Lo que dices tú de que la academia está de acuerdo perfectamente. Me acuerdo que hubo una declaración muy buena hace unos 5 años atrás de los decanos de las facultades de medicina de todo el país. Muy buena frente a este tema. Pero claro, somos nosotros nomás. Pero el tema es otro. El tema es la cosa sociocultural, emocional, ¿no? Ahí hay que hacer una investigación fuerte. Buenos días. Estoy autónomo. Lo vengo siguiendo hace mucho tiempo a través de sus cartas, a través del trabajo que se hizo también con la ley de etiquetado. Y justamente llegué acá por una entrevista que leí en Mercurio hace un par de días atrás. Y me quiero hacer cargo de gran parte de las cosas que cargo humildemente, porque obviamente desde la posición que uno está hoy día, creo que todos y todas tenemos responsabilidades súper importantes y creo que tenemos que asumirla con valentía, a pesar de que muchas veces no tenemos el apoyo suficiente por quienes creemos nosotros que tenemos que estar. Yo, mientras usted hablaba, anoté un par de cosas en relación justamente a donde están ubicados hoy día quizás uno de los mayores problemas de obesidad, que son en sectores rurales, en sectores más pobres, en donde las escuelas públicas, algunas subvencionadas, no tienen infraestructura deportiva óptima para poder desarrollar esas pocas clases, horas de educación física que tienen a la semana, que son 2 de 45 minutos, que como usted dijo son prácticamente efectivas de 45 minutos, deben ser entre 12 y 16 minutos. O sea, tenemos 36 minutos de educación física a la semana, de muy mala calidad, muchas veces ni siquiera por profesores de educación física, sino que la profesora de turno que le hace clases de 5 asignaturas diferentes. Quiero que me entiendan un poco lo que me toca vivir, y de repente de las tantas cosas que nos decepciona como parlamentario y viniendo de un mundo no político como era el mío.
en donde, y esto no es un tema que estoy acusando con el dedo, pero es una realidad en donde de 50 senadores, bueno, fui diputado en el periodo pasado, pero de 50 senadores hoy día que te apoyen en temas de nutrición, de deporte, en temas culturales, que creo que todo esto pasa también por un tema de educación, por ignorancia, falta de información. Y esa falta de información y esa ignorancia también le llega a los senadores y a los parlamentarios, en donde no son capaces muchas veces de apoyar proyectos que son muy simples, en donde no podemos presentar proyectos que generen un costo o una nueva función al Estado, entonces dependemos directamente de que el gobierno de turno entregue los recursos necesarios para hacer ciertos cambios en nuestras políticas como tal. Si no, sería inadmisible. En la ley de presupuesto de noviembre pasado, para que sea incorporada para este año, pedí que se agregaran horas de educación física, una sola, adicional. Y me la declararon inadmisible los mismos parlamentarios, cosa que yo no estaba agregando horas de educación física, o sea, perdón, horas escolares de las 45 que dan ahora, yo estaba pidiendo que se mantenga la misma 45, pero que una de esas se agregara a la educación física. Yo creo que es bueno decir quién fue la ministra que sacó en conjunto con el Consejo de Educación Tercero y Cuarto Medio, fue la ministra Cubillo. O sea, yo creo que es bueno decir por nombre y apellido quiénes son los que toman ciertas decisiones y que a la larga vayamos en la lucha nuestra en cambiar gran parte de esas cosas. Me tomo un minuto más, no quiero quitar más tiempo. Hoy día la misma tarjeta de la FUNADEF, de alimenticio, la pueden ir a gastar en una botillería en la esquina. Presentó un proyecto de resolución, porque no puede ser a través de un proyecto de ley, y hubo parlamentarios que me lo rechazaron. Insulza, Matías Boca. Entonces, uno no lo entiende. Lo que pedía en el proyecto era que no se pudiese utilizar ni en alcohol ni en comida, digamos, no saludable, que tampoco está definido qué es lo que es o qué es lo que no es una comida saludable o no saludable dentro de lo que es una ley. Entonces, podemos considerar quizás que la hamburguesa en McDonald's son saludables o no saludables, pero eso no está estipulado como tal. La data, por lo general, tampoco es muy clara. Los gobiernos de turno las van cambiando, o no las incorporan, o no hacen lo que debió, como usted dijo, el 2022, hacer una actualización de ciertas cosas. Absolutamente. El Ministerio de Desarrollo Social, como comprometido con el tema de los niños, con la pobreza, con el adulto mayor, con la discapacidad, que está todo incorporado dentro de un mismo ministerio que, como usted bien decía, muchas veces el ministro y la ministra no dan abasto o no conocen realmente los temas. Ministro Marcel, que le escribí un par de veces, que le pedí reunión, que no me la aceptó, le subieron los impuestos a los gimnasios. ¿A quién le paso yo, a quién le traspaso justamente ese cargo al cliente, al consumidor? Entonces no voy al gimnasio. La ministra de Salud, 3 reuniones le he pedido y las 3 me las ha rechazado justamente media hora, 1 hora antes que esté llegando, y quería hablar gran parte de estos temas. Entonces, es eso y mucho más. Yo feliz, me hago cargo de lo que me corresponde. De verdad que humildemente tengo una pelea constante en los pasillos, en la sala o donde sea, y me cuesta. Soy hoy día presidente de la Comisión de Deporte, y me cuesta mucho convocar a los 4 integrantes, a los 5 que somos, pero está Moreira, está Galilea, está Daniel Núñez y está la Alejandra Sepúlveda. Y me cuesta semana a semana pedirles casi que por favor de que ojalá estén presentes en la comisión, o si no hay quórum no se puede efectuar. Entonces, esa es mi complicación, pero yo creo que, insisto, tenemos una complicación fuerte, grande, comprometida, y si estamos acá, yo creo que es porque estamos dando esa pelea. Y el último, inviten a los parlamentarios para acá, de manera directa, inviten. Yo sé que muchas veces quizás, no sé si lo hicieron, ¿no? A mí por lo menos no. Yo llegué por una iniciativa propia que yo mismo escribí, pero invítenlos, infórmenles, háganles saber cuál es el problema. Si ellos no lo saben, difícilmente van a querer apoyar políticas públicas que hay que cambiar y mejorar. Creo que entre los 50 senadores hay un solo doctor, que es Juan Luis Castro, y entonces el resto, o un deportista, claro, que han tenido conocimiento justamente de cosas que son tan importantes. Ya, me cobré mucho tiempo, pero era muy bien. Oye, señor senador, yo le quería agradecer su presencia y en ningún caso fue, digamos, contra usted, lo que si se interpretó algo. Que quede claro. No, y realmente lo que usted dice es cierto, es muy difícil, es muy difícil. Siempre hay otras prioridades, siempre.
Entonces este tema nunca adquiere la prioridad que debería tener hasta que tengamos ya la bomba explotada. Y eso va a pasar en unos pocos años más. Ahora, quería insistir en eso. Nosotros estamos en una situación epidemiológica muy difícil, en que tenemos las crónicas, las degenerativas, con las virales y la obesidad aumentando, con lo cual las crónicas se van a disparar y las degenerativas también. Eso yo creo que habría que ponerlo alguna vez en el tapete, ¿eh? Porque realmente no puede ser, ¿eh?, que el país espere a que se produzcan las cosas para tomar alguna acción, ¿eh?, sino que hay que anticipar un poco, ¿eh? Eso es lo único que yo quería señalar. Fernando, te felicito, es centrado en una situación muy dramática, también soportada por las evidencias, conocimientos epidemiológicos que has hecho. Y lo que con respecto a la mujer embarazada, adolescente, ya obesa, va a tener daño, se agrega otro daño, más temprano, y su hijo se va a producir un círculo completo en que su hijo va a tener daño cardiometabólico temprano y la madre también lo va a tener. Y probablemente se van a acercar los dos puntos. Y vamos a estar viendo niños y mujeres jóvenes. Al mismo tiempo. Exactamente. Realmente nos ha transmitido la angustia y el entusiasmo a la vez. A mí me ha tocado vivir esta transición de manera muy tívida a través de la vida de las personas con diabetes que yo he venido tratando, especialmente las embarazadas con diabetes. Y la verdad es que hay 3 puntos que son fundamentales según mi forma de ver la situación. Y es que no les preguntamos a las personas, y eso hay una fuente de investigación, por qué comen cuando comen. Y de hecho creo que falta mucha investigación cualitativa de qué sienten, qué es lo que los lleva a comer y a comer qué cosa específicamente. En eso hay poca investigación de aplicación de las cosas. El concepto está, pero la aplicación no está clara. Ese es un punto. El otro punto es la angustia que me provoca el saber, por evidencia, de que la obesidad en un niño, la intolerancia, la insulinoresistencia y después la intolerancia a la glucosa o prediabetes y la diabetes y sus complicaciones en los niños y adolescentes evolucionan en plazos mucho más cortos que en un adulto. De manera que la obesidad en un niño, mientras más pequeño comenzó su obesidad, el riesgo va siendo potencialmente mucho mayor. De manera que si no actuamos rápido en prevención y también en tratar a los que son ya obesos, realmente vamos a estar muy perdidos. Yo creo que es el momento, ya nos has transmitido todo este entusiasmo, yo creo que tenemos que cada uno tomar conciencia de lo que podría eventualmente hacer. El manejo de la embarazada me parece fundamental. Es una etapa de la vida de la mujer que una vez que aceptó el embarazo, que a lo mejor el adolescente puede haber sido un embarazo no deseado, accidental, la mujer en general cuando lo acepta muchas cosas por hacer cuando está convencida de que van a ser por el bien de su hijo. Y yo creo que la educación focalizada durante el embarazo puede ser una inversión relativamente barata porque es en atención primaria y si uno le enseña a las matronas aceptan muchas medidas con mucha facilidad. Los doctores aceptamos menos que nos digan qué es lo que tenemos que hacer, pero las matronas y las enfermeras, si uno les dice hay que hacer esto, en general lo hacen. De manera que creo que la focalización puede ser también otra vía en la cual podemos avanzar. Era solo eso lo que quería decir. De verdad, muchas gracias. Y muchas gracias, señor senador, por su tarea. No, yo estoy de acuerdo contigo, sobre todo, voy cortito, sobre todo aprovechando que se hacen los controles, ¿eh? Y como dices tú, el personal que lo hace es de muy buen nivel. Entonces, esa es una cosa que se podría hacer en forma inmediata, exactamente. Gracias, doctor Guido, por su prístina presentación. Busqué mucho ese adjetivo. Gracias. Muchas gracias. Quiero referirme a 2 aspectos.
Uno es el genético y el otro es educacional. En cuanto a lo genético, me llamó la atención ese tremendo gradiente en la incidencia de obesidad de norte a sur. Y eso coincide con la prevalencia de las poblaciones originarias en Chile. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza a nuestras etnias originarias en cuanto al metabolismo? De que tienen un genotipo ahorrador en los metabolismos. De modo que aún una comida normal viene a ser demasiado. Por tantas penurias que han pasado, viniendo desde la Mongolia hasta acá, los sobrevivientes actuales son sobrevivientes del hambre. Y han podido sobrevivir solamente los genéticamente ahorradores. Ese es un asunto que hay que saber que en realidad una comida normal ya es demasiado para nuestra población predominantemente originaria. Y el otro punto educacional es de los hábitos. ¿Quién crea los hábitos? En primer lugar, los hábitos se adquieren en la época preescolar y escolar. En los padres no hay que poner mucho énfasis respecto a los hijos que al octavo mes por parto hay un 30 o 40% de mujeres obesas. Eso ya indica que entre los padres no se puede esperar mucho. Sin embargo, quien crea hábitos en la época preescolar y escolar no es el profesor de biología, a ese no le hacen caso. Al que le hacen caso es el líder natural. ¿Cuál es el líder natural de los niños? Es el profesor de educación física. Eso es muy importante porque el profesor de educación física en otros países está formada su propia formación muy estrechamente con la Facultad de Medicina, que aquí se ha perdido. Hubo un tiempo. Entonces, el niño le hace caso a su líder natural porque compite, juega fútbol, etc. Esa es la tendencia natural a esa edad. Entonces, ¿quién los dirige y quién les da los mejores hábitos o enseñanzas de hábitos en cuanto a nutrición, ejercicio físico, higiene? Ese profesor de educación física, nosotros tenemos que volver a incluir a los pedagogos de educación física a una educación racionalmente relacionada con medicina. Y eso es una opción que se podría realizar. Simplemente aumentar la exigencia de formación biológica de los profesores de educación física de primera mano, de gente que trabaja en salud. Entonces, esos dos aspectos me parece importante hacerlo ver también, y porque son cosas que se pueden manejar. De eso se trata. Gracias. Absolutamente, doctor Remy, le agradezco los dos aportes, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con ellos. Y en lo segundo, nosotros trabajamos un tiempo largo con los profesores de educación física, especialmente con la Asociación de Escuelas de Educación Física del país. No me acuerdo la sigla, pero tenía una sigla interesante. Y con ello logramos avances, ¿no? Avances en el sentido de que los profesores de educación física eran formados sin nada que ver con la parte, digamos, de salud, alimentación, nada, ¿eh? Absolutamente nada. Eran para hacer deporte competitivo. Eso era en realidad, y eso cambió en las escuelas. Pero la verdad es que falta mucho por hacer ahí, ¿eh? Y usted tiene razón, es un agente muy importante. Madres de clase media acomodada, como realmente atosigan a sus niños haciéndolos comer, aunque el niño no quiera comer. Bueno, agradecer la presentación, doctor, agradecer la presencia del senador también, que es una cosa que lo felicito especialmente también por eso decir los nombres. Chile mucha costumbre de señalar los nombres. A uno le encantaría saber a veces qué personas hicieron la ley o a qué se hicieron tal fallo. Por lo menos como ciudadano tiene la alternativa de no volver a votar por ello.
Y yo soy cirujano y la cirugía de la obesidad y la bariátrica, ¿cierto? Es una cosa que ha ido aumentando mucho, pero muchísimo. Yo no hago esa cirugía. Pero hace aproximadamente 10-15 años en un congreso se generó el problema porque en un universitario era una chica de 14 años que era obesa. Y resulta que esta situación se está generalizando. Hay algunos filtros, puestos por el FONASA, que tiene un sistema de pago y el cual son muy convenientes desde el punto de vista económico para las clínicas, para los cirujanos y para todo el mundo. Y para los pacientes también. Pero también está aumentando esta indicación en adolescentes. Y yo me acuerdo de esa discusión donde fue muy cuestionada esta posición de operarlo, porque salió mucha gente que incluso hacía cirugía de la obesidad, diciendo que faltaba evaluación psicológica, faltaba evaluación de psiquiatría. Y por supuesto, en este minuto la solución más fácil tanto para la paciente como para los padres es que se opere. Llega una niña que es obesa a 14 años, está en la pubertad, está en la etapa de conquista, qué sé yo, y por supuesto, siendo obesa, además de todos los problemas metabólicos, ya es un problema. Y la solución fácil es que se opere. Y desgraciadamente en muchos centros, en la mayoría privados, no se llenan todos estos filtros, no se pasan todos estos filtros, porque sencillamente se les mide el índice de masa corporal y los pacientes se operan. Una cirugía que afortunadamente tiene muy poca morbilidad, escasísima mortalidad, pero existe también. Y una serie de cambios anatómicos funcionales que todavía no sabemos exactamente en qué va a terminar. Entonces, quería saber, doctor, su opinión, porque quieran participar, de la respuesta sobre qué alternativas en esto de priorización podría haber, porque yo entiendo que el adulto finalmente termina operando, es una persona que está en una etapa ya de madurez y que es capaz de tomar esas decisiones y el sistema se la facilita. Pero ese grupo específico, no. Bueno, muy interesante, doctor. Le agradezco su intervención. El tema de la obesidad en los adolescentes yo creo que es bastante reciente, ¿no? O sea, no es algo que lo teníamos incorporado, es algo que aparece hace 10, 15 años atrás y no antes, ¿no? Y por lo tanto yo creo que hay poca investigación y se sabe poco de qué hacer con un adolescente obeso. Ahora, obviamente, antes de operarlo hay que usar todos los mecanismos que existan, digamos, ¿no? Un paréntesis, la única movilización que he visto yo en salud para la obesidad es de los enfermos obesos que quieren que lo incorporen a los sistemas públicos para que lo operen. Lo vi aquí y lo vi en Medellín. En Medellín había una manifestación grande, eran los obesos que estaban pidiendo que lo operaran, ¿no? Esa es una de las cosas ese era un paréntesis. Ahora, desde el punto de vista de qué pasa con los adolescentes operados, yo creo que ahí también falta mucha investigación. Porque, claro, como dice usted, es la solución fácil, pero ¿qué consecuencias va a tener eso más adelante, ¿no? Fíjate que les queda toda la vida por delante. Entonces, yo creo que ahí sería cauto. Lo segundo, que ahora apareció, ¿no es cierto?, el medicamento el Ozempic, ustedes lo conocen, ¿no? Que también sería una alternativa, ¿no? Que el problema que tiene el Ozempic es que es caro, ¿no es cierto?, pero que cuando se deja, ¿no?, de usar, vuelven a subir de peso, ¿no? Y tiene otro problema que a nosotros nos pasó recientemente con la doctora Albala, que el Ozempic depende de un laboratorio que se llama Novo Nordisk, danés. Ustedes saben que Dinamarca es un país pionero en el mundo en muchas cosas. Bueno, este laboratorio danés tenía la exclusividad del Ozempic y las ventas de este laboratorio llegaron a ser tan altas que eran más que el Producto Interno Bruto de Dinamarca. Por lo tanto, el gobierno de Dinamarca está promoviendo los Ozempic en distintos países y en Chile hubo una campaña de decir, mire, la promoción y prevención, la alimentación y la actividad física no sirven. Lo que hay que hacer es inyectarlo, ¿no? Y que el Ministerio de Salud compre el Ozempic para ponerlo, ¿no es cierto?, a disposición de los pacientes obesos, ¿no? Eso, digamos, claramente es lo que está pasando, que no solo ahora vamos a tener problemas con los grandes conglomerados de alimentos, ¿no es cierto?, que son el gran problema que tenemos para tener políticas públicas a nivel mundial, una ley marco, por ejemplo, sino que vamos a tener los laboratorios que producen estos medicamentos para bajar de peso. O sea, la alianza de las grandes empresas de alimentos con los grandes laboratorios se viene encima frente al tema de la obesidad. Les cuento esto porque esa es la realidad. Ahora,
Eso es lo que yo le puedo decir. Yo experiencia, como le digo, en la parte quirúrgica no tengo ninguna, pero sí le puedo decir que van a seguir aumentando los adolescentes obesos y obesos importantes. ¿Mm? Bueno, mira, te felicito, Fernando, por la excelente presentación. Y lo que yo quería plantear son dos aspectos que son poblacionales, ir más allá. Esto es un problema no solamente transversal, sino que transgeneracional. Se está viendo que, primero, tenemos un país que envejece a mucha mayor velocidad que lo que está en este momento dispuesto. Es decir, lo que se prevé es que al año 2047 la población de personas mayores en Chile, 60 años y más, sea mayor que la de menores de 15. Pero eso era con 1.5, 1.6 de tasas de fecundidad y tenemos 1.3 de acuerdo al INE. Entonces, eso va a llegar antes. ¿Y cuál es el problema transgeneracional y el foco de la investigación en este momento? Es lo que se está llamando obesaging. Es decir, se ha visto que los fenómenos fisiopatológicos que ocurren en los obesos son similares a los cambios que produce el envejecimiento. Nosotros tenemos una cohorte que se está siguiendo desde el nacimiento, en los años 90, que ya tienen del orden de 30 años, y se les ha, en el contexto de un proyecto milenio, se les ha medido el reloj biológico. Y efectivamente nos hemos encontrado con que los que fueron niños obesos y siguen siendo obesos tienen hasta 10 años más de edad biológica que cronológica. Entonces, vamos a tener, y por eso es que yo digo que es absolutamente transversal y que los ministros de Economía y de Hacienda debieran preocuparse, porque en 30 años más, lo que vamos a tener en personas mayores son personas con discapacidad, que van a necesitar cuidados, que no van a tener disposición, gente para eso, y eso vamos a tener además la poca gente joven con problemas de salud importantes. Y la otra cosa que quería recalcar es que cuando estamos hablando de prevalencias del 70 y tantos %, yo decía eso, y ojo porque en los niveles socioeconómicos bajo y medio bajo, la prevalencia es mucho mayor y nos guste o no, los grupos como los nuestros que estamos aquí somos diferentes. No tenemos los problemas que tiene la gente pobre, y eso lo hemos estudiado. Entonces, ¿cómo tú haces que las personas no normalicen una situación que afecta al 80% o más de ellos, en el caso de la gente de medianos y escasos recursos, si el 80% lo tiene? O sea, lo raro en esos colegios pobres es encontrar un niño que no sea sobrepeso o obeso. Ese es el raro. Entonces, y el otro tema es que las madres de esos niños obesos también son obesas. Entonces, eso también lo ha estudiado Fernando, no sé si puede decirlo, pero eso Sí, claro, lo vimos. Entonces, primero, el tema de la concientización es tremendamente difícil cuando el 80% de la población tiene el problema, porque eso no se visualiza. Y nosotros tenemos que preocuparnos entonces de eso y de hacer ver que si no hacemos algo ahora, en 30 años más nos vamos a ir no sé para dónde, porque realmente un país así no puede sobrevivir. Gracias, eso era. Muy bien. Me sumo a todas las felicitaciones, doctor Díaz. Gracias. Excelente presentación. Y como alguien lo dijo aquí, brindis. Quiero felicitar también al senador Carter, porque hizo una breve intervención, pero muy sustantiva, y le ayuda al presidente Resmer a derribar los muros de esta sociedad. La academia de medicina hacia la sociedad. Pregunta concreta. Ha sido todo esto muy estimulante. Pensaba, porque ¿cómo está la salud mental de estos chicos? ¿Cómo está la adicción? Yo supongo para otra presentación. Concretamente, la dieta mediterránea, los países mediterráneos que la practican de verdad, ¿tienen cifras comparables a las nuestras en problemas nutrimentales en nuestra sociedad chilena?
Muy buen punto, doctor. Sí, efectivamente tienen mejores cifras que nosotros. Ahora, los países son España, que tienen alrededor del 20% de obesidad, 18, dijo un alumno el otro día. El dato que yo tenía era 20. Italia también tiene alrededor de 18, 20. Y Grecia también. O sea, claramente la dieta en esos países favorece, ¿no es cierto?, un muy buen estado nutricional, ¿no? Y son países que tienen una mejor calidad de vida, tienen menos problemas cardiovasculares y una buena expectativa de vida, digamos. España, de hecho, me comentaba la Cecilia, salió recién, es el país que tiene más alta expectativa de vida en Europa, ¿no? España tiene 85 años de expectativa de vida, 86, ¿no? Entonces, efectivamente tiene un efecto importante. ¿Y qué es lo que es la dieta mediterránea? La dieta mediterránea es mucha fruta, mucha verdura, ¿no es cierto? Algo de granos secos, que aquí en Chile no existen los granos secos, digamos, como alimentación. Tiene lácteo, poco lácteo y mucho pescado. ¿Mm? Entonces, esa es claramente una dieta ideal. ¿Mm? Ahora, ellos le agregan el vino, que bueno, el vino, esa fue una larga pelea que tuvimos nosotros de que el vino es muy bueno, pero tiene el problema del alcohol, porque efectivamente los especialistas en cáncer dicen que no debe beberse nada de alcohol. Pero bueno, pero efectivamente usted tiene toda la razón. Esos son países que tienen mejor estado nutricional que nosotros y mejor expectativa de vida. Muchas Bueno, gracias. muchas gracias a usted. Vamos a conversar qué podemos hacer como academia para promocionar esto, Muy bien. el tema país. Quiero dar una noticia que la doy ahora porque la Casa de la Perspectiva es buena. La doctora Albala ha sido nombrada profesora emerita de la Universidad de Se levanta la sesión. Bien, sí,